Bendiciones, hermanos y amigos, a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Les damos gracias en este día, martes, día de la semana, entre semana, por sus respuestas. Gracias por la correspondencia que le contestaron a mi esposo, el pastor Juan Moreno, y les agradecemos a cada uno de ustedes porque sabemos, ¿verdad?, que nos dejaron saber que se gozaron con el mensaje. Les quiero decir que los extrañamos muchísimo. No se imaginan cómo extrañamos ir, ¿verdad?, a la casa de Dios, a gozarnos como nos gozábamos, a sentir su presencia, a ver los niños, los jóvenes. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Pero gloria a Dios que esperamos en el Señor, ¿verdad?, que muy pronto nos vamos a volver a ver. Así es que una vez más les agradezco con todo mi corazón. Amén. Que nos estén recibiendo en sus hogares y sobre todo que reciban el mensaje del Señor, el mensaje de la palabra que viene, ¿verdad?, del corazón de Dios. Y muy bien, en este día martes les traigo un tema, ¿verdad?, que sé que les va a ser de grande bendición. Y yo sé que Dios habló a mi vida y Dios les va a hablar a sus vidas también. El tema que les voy a compartir hoy es el tema de la paz. ¿Qué es paz, amigos y hermanos? Bueno, paz es reposo, seguridad, tranquilidad, descanso, bienestar, satisfacción y libertad. ¿Quién nos puede dar esa paz, amigos y hermanos? Dios es el único que nos puede dar esa paz que tanto anhelamos, esa paz tan necesitada, especialmente en estos días en que todo el mundo está en crisis, hay incertidumbre, angustia, no hay tranquilidad, hay incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. En todo mi tiempo de vivir en este país, que ya son muchos, nunca había experimentado yo personalmente, y estoy segura que ustedes tampoco, el ver lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo aquí, cosas tremendas que nunca habíamos experimentado, pero el Señor ya nos lo había dicho, está escrito en su palabra, que estas cosas pasarían. Dice, para cuando esto suceda, nos acordemos que Él nos dijo, porque Dios nos ha estado hablando de muchas maneras, por sus profetas, por los pastores, su palabra, de muchas maneras y de muchas formas, Dios nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo que esto sucedería. Así es que no nos agarre de sorpresa, porque está en su palabra. Y sí, es impactante ver cómo la gente corría de un lado para otro, tratando de encontrar lo más necesario, lo más indispensable para vivir, y no se podía encontrar. Algunos tenían dinero, la mayoría, muchos niños tienen poquito, otros poco, pero la mayoría tenía dinero. Pero ¿de qué servía el dinero si no había lo más indispensable para sobrevivir, que era el agua, el arroz, el frijol? Era impactante, era tremendo ver eso. Y mucha gente asustada, mucha gente desconcertada, no saber qué es lo que estaba pasando. Pero amigos y hermanos, aquellos que hemos estado y estamos en el Señor y leemos su palabra, sabemos que estas cosas iban a suceder.
pero su palabra también nos dice que esto es solamente, ¿verdad? Esto no es el fin. Muchas personas, muchos pastores están diciendo que este es el fin. No, esto no es el fin. Este es solamente el principio de dolores, dice la palabra. Es todo lo que es. El principio de dolores. Es como dice la palabra que la mujer que está encinta, amén, ha empezado a tener sus primeros dolores, pero el fin todavía no es. Amén. Y por esa razón, amigos y hermanos, les quise traer este pequeño mensaje para que nosotros podamos tener paz. Y ese es el tema que le he dado en este día al mensaje, amén, acerca de la paz. Y sabemos que solamente en el Señor, y Él es el único que nos puede dar esa paz. Muy bien. Entonces, amados hermanos, sabemos, ¿verdad?, que todo lo que está pasando, todas estas cosas que están sucediendo, el no saber qué va a pasar, pero nosotros sabemos qué va a pasar. Así es que el tema de hoy se trata de paz. Pero yo quiero hablarles no solamente de la paz, pero la paz en nosotros, dentro de nosotros. La palabra de Dios nos dice que la paz debe de ser, ¿verdad? La paz de Dios debe estar viviendo dentro de nosotros, porque su palabra nos dice en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice que Él es el príncipe de paz. Él es la fuente de nuestra paz. Y en este versículo, la palabra lo describe como el Dios de paz. Entonces, si Dios es nuestra paz, si Dios mora dentro de nosotros, su paz debe de morar, de vivir dentro de nuestros corazones. Segundo punto, nuestro Mesías es identificado como el príncipe de paz en este versículo. Y aquí hace referencia al reino de paz que Cristo traería en su primera venida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Miremos bien y escudriñemos muy bien este versículo, donde dice, la paz os dejo. ¿Por qué Dios nos habló de eso? Porque Jesús sabía que íbamos a pasar por tormentas, por aflicciones, por diferentes situaciones, diferentes cosas. Y cuando estaba aquí en la tierra, les dijo a sus discípulos, les dijo a sus seguidores, que la paz les dejaría. Mi paz la doy. Pero dice, fíjese lo que dice, yo no la doy, Jesucristo hablando, yo no la doy como el mundo la da. Pero amados, déjenme preguntarle algo. ¿Acaso el mundo nos podrá dar paz? El mundo no tiene paz. El mundo no nos puede dar paz. El único que nos puede dar la paz es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único, el único que tiene el poder, la autoridad para darnos su paz. Su preciosa palabra nos dice, hermanos, que Jesús vino a la tierra haciendo sus preciosas obras, sus preciosos milagros. Jesús hizo la obra preciosa, la cual nos concedió a través de sus obras tener paz. ¿Paz con quién? Con Dios primeramente y con los hombres. Él nos dice en su palabra, nos garantiza, nos asegura que con Él podemos experimentar lo que es la verdadera paz interior. Ahora vamos al punto número 3. En el libro de los Hechos,
Vamos a estar leyendo el capítulo 10, versículo 36. Dice, el mensaje que se nos compartió y nos cambió fue el evangelio de la paz. Amén. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Cuál fue el mensaje que se nos compartió a nosotros antes de conocerlo? Fue un mensaje de paz. Fue el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Fue un mensaje donde cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él vino a traer paz a nuestro corazón. Vino a traer paz, vino a traernos gozo a nuestra alma que estaba fragmentada, estaba quebrada, nuestras vidas hechas pedazos, pero cuando nos compartieron el mensaje, ese mensaje que nos compartieron, ese mensaje de la paz, ese fue el mensaje que cambió nuestras vidas para siempre. Hizo un grande impacto en cada uno de nosotros, los cuales se nos ha compartido el mensaje del evangelio de la paz, porque fue anunciado este evangelio de la paz. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, que dice su palabra, y este es Señor de todos. Él es Señor de todo aquel que le quiera recibir. Él es Señor de todo aquel que quiera recibir su paz. Y nosotros lo hemos recibido y tenemos su paz. En el evangelio, según San Juan, habla aquí nos dijo también su palabra, que ya lo leímos, amén, que nos habla de la paz, nos dejó su paz. Más sin embargo, vamos a ir en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 15, donde también nos habla acerca de que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese es uno, ¿verdad?, de los pedazos del armamento, de la armadura que Dios nos dio en el libro de Efesios 6:12, que nos dice, ¿verdad?, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, como huestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así es que Él nos dice que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Punto número 4. Y solo la obra de Cristo nos garantiza tener paz con Dios y paz personal. Podremos leer la palabra, podremos recitarla, decirla en poemas, pero mientras que no la creamos, si no creemos su palabra, no creemos en sus promesas, de nada nos va a servir. Tenemos que creer que Él es el Dios de paz. Tenemos que creer, como dice su palabra, amén, que Él el Mesías fue identificado como el príncipe de paz. Tenemos que creer que esa paz de Dios que vive en nosotros, amén, que Él es el único que nos puede dar la paz. Es la única manera, hermanos, que vamos a poder tener paz, solamente que creamos en sus promesas y creamos que nadie más nos puede dar esa paz. De ninguna otra manera podemos obtener la paz. Meditaba cuando estaba preparando este humilde mensaje en que muchas personas quieren obtener la paz a través del licor, a través del cigarro, a través de drogas, pero solamente, hermanos, es pasajero. Después de que se le pasa lo que tomó, todo vuelve para atrás a lo mismo. Pero en Cristo, y creyendo y parándonos en sus promesas, la paz de Dios, hermanos, es permanente. Creemos en sus promesas de que Él es el Dios de paz. Y a través de su obra, Él nos garantiza que en Él podemos tener la paz. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:21, dice, la palabra dice que no hay paz para los impíos. ¿Y por qué dice su palabra eso? Porque su palabra lo dice porque el impío no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios. Por eso dice que no hay paz para los impíos. Porque solamente el que tiene una relación con Dios, el que conoce a Dios,
El que camina con Dios puede tener la paz. Y el impío no camina con Dios, no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios. Por eso no habrá paz para ellos. Pero para nosotros, los hijos de Dios, sí hay paz. Paz interna, paz en el alma. Porque, hermanos y amigos, éramos enemigos de Dios. Íbamos caminando a la condenación eterna. Pero Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley. Y ahora tenemos una hermosa relación con Él a través de que fuimos reconciliados con Él. Porque su palabra nos dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estábamos separados, estábamos alejados de Dios, pero Él vino a derribar esa pared, a derribar los muros, y los muros cayeron, derribó las paredes, derribó todo aquello que nos separaba de Dios, y Él vino a ser nuestra paz, y de dos pueblos hizo uno, el judío y el gentil. Cristo nos abrió la puerta, amigos y hermanos, para nosotros, los gentiles, para que seamos hoy un recipiente de las misericordias y la paz del Señor. Y fue por su muerte y su resurrección que hoy tenemos paz para con Dios. Y nos hizo herederos, ¡qué maravilla! Y coherederos del reino de los cielos. Fuimos aceptados en su presencia. Aquellos que estaban lejos, lo cual nosotros éramos unos de ellos. Fuimos hechos cercanos. Él nos acercó a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. De ser enemigos, de estar separados de Dios, de estar retirados de Dios. No había esperanza para nosotros, no había paz. Cuando Él, amados, abrió la puerta para nosotros, entonces nos acercó y hoy gozamos de esa paz por medio de su sangre preciosa, esa sangre que derramó en la cruz, porque a través de su sangre, a través de la obra que Él hizo, nosotros podemos tener acceso a esta hermosa paz. La paz, amados, interna, la paz que hay en el corazón. Es tan hermoso caminar en esa paz. Pueden venir luchas, pruebas, puedes pasar por toda clase de aflicción, puedes pasar por enfermedades, puedes pasar por tantas aflicciones, mas sin embargo, cuando tenemos la paz de Dios, amados, déjame decirte, es maravilloso estar confiada en el Señor. Me recordaba cuando preparaba este mensaje que hay un himno y el himnólogo lo canta y dice así, que puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar y que Él ha roto las cadenas que nos ataban, las cadenas de incredulidad, de falta de fe, pero ahora en Cristo tenemos esa paz para con Dios. Y las cadenas que nos ataban
han sido rotas. Bendito sea el Señor. Gracias a Él. Dios hizo la paz con nosotros y hizo a sus hijos embajadores. ¡Qué maravilla! Miren nomás. Embajadores de paz. Y no solo esto, sino que el príncipe de paz, el cual habla su palabra en el libro de Isaías 9, hizo a sus seguidores, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos que servimos a Jesús, hizo a sus seguidores pacificadores. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, no solamente, amigos, hermanos, nos redimió de la maldición de la ley, sino que también nos hizo embajadores, pacificadores. Nos ha bendecido con toda clase de bendición de lo alto. Aparte de que Él nos salvó, nos redimió, miren nomás, hermanos, todos los beneficios que tenemos cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y siguiendo hablando de la paz, en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Aquí Dios nos habla de una paz verdadera, completa, no a la mitad, completa. Él es quien nos guarda en completa paz, amigos y hermanos. Pero hay algo que debemos hacer, es perseverar en Él, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón. Debemos confiar en Él perpetuamente, porque en Él está la fortaleza, porque en Él está la vida eterna, porque en Él está la paz. La paz de Dios es diferente a la del mundo. Por favor, acompáñenme de nuevo al capítulo 14, 27 del Evangelio según San Juan, donde nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. El Señor nos dice que no tengamos miedo, porque en su palabra, en 2 de Timoteo 1:7, nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de miedo, sino poder, amor y dominio propio. No debemos de temer a todo lo que está sucediendo. No tenemos que tener miedo, porque sabemos que Él está a nuestro lado, que Él nos ha prometido en su palabra estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir, hasta el día que nuestros ojos se cierren, estará con nosotros. Nos protegerá, nos guardará, y su palabra dice también que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Así es que estamos viviendo y estamos bajo la sombra del Omnipotente, del Dios de paz. Así es que la paz, hermanos, Él nos ha dejado esa paz y por lo tanto no tenemos que tener miedo. Miremos aquí en este versículo que Jesús no estaba prometiéndole a sus discípulos ni a sus seguidores que no iban a pasar por problemas. No, eso no es lo que está diciendo. Pero que, por lo contrario, después de que Jesús ascendió de verdad al cielo,
Después que el Señor fue llevado arriba, fue arrebatado, fue todo lo contrario. Ellos se enfrentaron por muchas aflicciones, pasaron por persecuciones, por muchas tribulaciones, por la causa de Cristo, por ser seguidores de Jesús. Pero una cosa que ellos tenían, amigos y hermanos, en sus corazones era la paz. La paz que su palabra dice que sobrepasa todo entendimiento, que guardaría sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos tenían esa paz, ellos tenían, amados hermanos, esa confianza en el Señor. Y la paz estaba con ellos. En Filipenses 4, 6, 7. Y ya para concluir, en conclusión, ¿por qué el creyente puede tener paz en medio de las aflicciones, de las tormentas y las dificultades de la vida? ¿Por qué es eso? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene paz? Bueno, porque la paz del creyente es algo celestial. La paz del creyente está basada en la paz de Cristo. Cristo vive dentro de nosotros y porque Él vive dentro de nosotros, la paz de Dios mora en nosotros. Y la paz de Cristo es real en nuestras vidas. La paz de Cristo es real en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de la aflicción. La paz de Dios es real. Él nos aseguró, Él nos asegura a través de su palabra que Él nos daría su paz, que Él es el príncipe de paz. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, Él está con nosotros y tenemos su paz. Y por esa razón no debemos de temer. Así es que gracias a Dios por Cristo, porque sin su obra, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, la paz no sería, hermanos, posible. La paz no sería posible de obtener. Es imposible para aquel que no tiene a Jesucristo. Es imposible para aquel que no le conoce. Es imposible para aquel que no tiene una relación con Él. Eso es imposible. Pero para nosotros, los hijos de Dios, la obra de la paz es posible de obtener. Y por esa razón podemos confiar en el Señor, como dice el himnólogo, que Él no va a fallar. Si el sol dice llegar a oscurecer, el cual va a suceder, hermanos, dice su palabra, que se oscurecerá el sol, no habrá luz, van a pasar muchas cosas. Pero Él nos dice, aunque el sol se llegue a oscurecer y no brille más, dice, puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Y no nos va a fallar, no te va a fallar a ti ni a mí. Él no falla. Él siempre es fiel y siempre permanecerá fiel. Muchas gracias por abrir sus corazones, sus hogares. Muchas gracias por abrir sus oídos a la palabra de Dios. Y estaremos aquí de regreso hasta la próxima vez. Bendiciones y Dios me los bendiga.